Amigos, mes de la patria. Consulta participativa, claro está, hace honor a nuestro escudo dominicano en este mes de la patria de Duarte Sánchez y Mella. Y con ello tenemos que mencionar a nuestro amigo Miguel Estrella, hombre que ha dedicado su vida a trabajar por y para el escudo de la República Dominicana. También recordamos a nuestro amigo el licenciado Rafael Santana Viñas, un duartiano que siempre nos acompaña en consulta participativa. Amigos, hoy hablaremos de la victoria, un poquito hablaremos de la victoria. Y hoy, amigos, es el Día Mundial de Tolerancia Cero a la mutilación genital femenina. Ojo, saben ustedes, amigos, que transmitimos a través de Carevisión, canales 26 de Claro, Activ y 22 de Aster, y que estamos en todas las redes sociales. Estamos en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa, al que le invitamos cordialmente que se suscriba para que reciba todo el contenido de Consulta Participativa de manera directa y especial. También, amigos, estamos en Instagram, Ricardo Colmán, todo juntito, y @consultapar. También estamos, amigos, en Twitter como @consultapar, en Facebook, Consulta Participativa, nuestra dirección electrónica, consultaparticipativa@gmail.com, y nuestro número de contacto, nuestro número de WhatsApp, 809-769-4500. Contáctenos, escriban, sugieran contenido y haga también sus preguntas que serán contestadas. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, la victoria. Sí, amigos, la victoria. Según medios de prensa e informes presentados a la Procuradora General de la República, fue desmantelado en la Penitenciaría Nacional de la Victoria un centro de retransmisión de señal de Internet operado desde la cárcel de la Victoria, y el que estaba instalado en un espacio físico que operaba como un centro de retransmisión de señales de Internet que permitía Wi-Fi a los privados de libertad de la Victoria, incluso a residentes de la comunidad. El servicio de Internet, alimentado por una línea de fibra óptica extendida por sus propios medios y tomado desde un punto ubicado en Sabana Perdida, era comercializado y se vendía la señal de Wi-Fi de forma ilegal por privados de libertad dentro y fuera de la Victoria. El desmantelamiento fue realizado por tropas del Ministerio de Defensa en una intervención militar solicitada al Ministerio de Defensa por la magistrada Procuradora General de la República, Miriam Germán Berrito, y dirigida por el general de brigada del Ejército, Ángel Alfredo Camacho Ubiera. Según Roberto Hernández Basilio, titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, informó, óigase bien, que fueron incautados en la Penitenciaría de la Victoria un servidor repetidor de Wi-Fi, 96 routers, 89 cámaras de vigilancia instaladas y que eran operadas y controladas por un interno, 29 switches de cámaras de vigilancia que eran operadas y controladas, óigase bien, repetimos, por un interno, mientras que la licenciada Hilda Patricia Lagombra Polanco, directora del Centro de Corrección y Rehabilitación, explicó a la Procuraduría General, según un parte de prensa, que además
Han sido incautados 508 teléfonos móviles, 107 cargadores, 96 auriculares, una laptop, 2 tablets, 9 reproductores de DVD, 35 PlayStation, 10 controles remotos de diferentes aparatos, 8 inversores y 173 bocinas. Pero esto no para ahí. La operación de las unidades militares de los distintos cuerpos armados del Ministerio de Defensa, así como la Dirección Nacional de Control de Drogas, han ocupado también 300 objetos cortopunzantes, tanto de origen industrial como de origen artesanal. También se ocuparon 496.003 cigarrillos de una marca introducida al país de contrabando, según lo explicado por la frontera terrestre. Pero amigos, también se incautaron 2 uniformes de policía, una chamarra militar, 17 relojes, un teléfono fijo, 40 abejones para recortar, una calculadora y 720 abanicos, que según las autoridades serán reinstalados atendiendo a una necesidad climática. También se ocuparon 514 porciones de un vegetal verde que se presume marihuana, con un peso aproximado de 2.875 gramos y 6 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso de 234 gramos. Las autoridades incautaron, amigos, 71 neveras de distinto tamaño, la mayor parte de tipo ejecutiva, 11 microondas, 75 licuadoras, 24 tostadoras, 7 estufas eléctricas, 3 hornos de mesa y 4 balanzas. Hernández Basilio explicó que todos los electrodomésticos serán entregados a los familiares de los privados de libertad debido a que su uso en el recinto implica privilegio. Pregunta: ¿es eso legal? ¿Es legal tener todo eso dentro de la Victoria? ¿Cómo entró eso a la Victoria? ¿Quiénes permitieron que entrara? 70 neveras, microondas, un centro de Wi-Fi, privados de libertad, amigos, manejando las cámaras de seguridad dentro del penal. Y la autoridad no se había dado cuenta de eso. Y los responsables de esto, de permitir esto dentro de la Victoria. Pero aún más, se anuncia que los electrodomésticos serán devueltos a los familiares de los privados de libertad. ¿Es esto legal? ¿Hay que devolver lo incautado? No sabemos. Se está investigando quiénes son los dueños de los colmados ahí dentro, porque no se ha dicho de incautación de mercadería de colmados, no se ha hablado de colmados, porque según se comenta, algunos privados de libertad que atienden a esas pequeñas bodegas y colmados en las celdas son empleados. ¿De quién? No se sabe. Y que trabajan para mantener desde el penal, según se comenta, a su familia. Y esto, y las autoridades. Alguien dijo por ahí que en todas las cárceles del mundo existía esto. Sí, pero nosotros nos estamos refiriendo a nuestras cárceles. Esperamos, como siempre decimos, que las autoridades tomen parte en este asunto. Amigos, por razón de tiempo, comentaremos más adelante el asunto de la mutilación genital femenina. Y les invitamos a que nos acompañen en nuestra entrevista central, donde estaremos hablando hoy con la doctora Raina Peña, médico reumatóloga. Volvemos en breve con nuestra entrevista central.
Bien, amigos televidentes, como les decía, hoy tenemos el grato honor de contar en consulta participativa con la presencia de una joven médico profesional, especialista en reumatología, quien nos viene a orientar acerca de una serie de conceptos, de pensamientos y fundamentalmente sobre las enfermedades reumatológica. Le damos la bienvenida a la doctora Raima Peña. Bienvenida a Consulta Participativa, doctora. Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Gracias a usted, doctora, por sacar un espacio de tiempo de su apretada agenda para orientar a los amigos televidentes de Consulta Participativa en relación con esta vasta especialidad, la reumatología. Primeramente, doctora, ¿cuáles son realmente las patologías más comunes que tratan los reumatólogos? Bien, nosotros los reumatólogos tratamos un grupo de enfermedades que se llaman autoinmunes y sistémicas, y de ellas, antes de definir qué es eso, podemos mencionar a unas cuantas de las artritis y sus apellidos. Por ejemplo, artritis reumatoide, artritis psoriásica, la artrosis, que es un tipo de artritis que se ve más en las personas de avanzada edad, pero no necesariamente es así. Y también tenemos una enfermedad que nos sonará de por ahí, llamada lupus eritematoso sistémico, entre otras más. Ese es entre otras especies porque, según tenemos entendido, doctor, y según estudios científicos y experiencias de ustedes los reumatólogos, existen más de 200 afecciones reumatológicas. Existen más de 200 afecciones reumatológicas y artritis como tal, muchísimas. Artritis con apellido, muchísimas. Sí, porque hay personas que piensan que artritis solamente es un ligero dolor en el dedo y podría ser, pero sabemos que hay una cantidad tremenda de afecciones. Pero ¿cuándo una persona debe acudir a un reumatólogo? ¿Debe ser por referimiento o acudir simplemente porque se sienta alguna molestia? Bien, yo siempre que me hacen esta pregunta lo oriento en dos maneras. La fuente de pacientes que acuden a reumatología pueden ser tanto por referimiento o porque el paciente de su propio pie considera que debe ir a un reumatólogo. Entonces, así como para dar una orientación general a la población de algo que no sea muy complejo de entender, es, por ejemplo, si yo tengo artritis, que se define como inflamación articular, por ejemplo, se me inflama una articulación, la muñeca, un dedo, la rodilla, y no he tenido un golpe o un trauma claro, es una indicación de primera línea de ir a un reumatólogo. Ahora bien, por una serie de síntomas combinados o la artritis solamente, un especialista puede enviarme pacientes. Hay especialidades con las que trabajamos muy de cerca los reumatólogos y ellos lo tienen bien claro cuándo mandarnos pacientes. Pero quizás en medicina familiar o en medicina general no esté tan clara esa combinación de síntomas que tiene que presentar un paciente que obligatoriamente tiene que ver un reumatólogo. Pero vamos a ver si lo vamos perfilando. Sí, un ejemplo, doctora. Ejemplo, el podólogo que trata el túnel metatarsiano, dolores en la planta del pie. ¿Tiene que ver con reumatismo o con el reumatólogo o remite el paciente al reumatólogo? Muy pocas veces, porque en general esas dolencias que son particularmente del pie, no necesariamente tiene que verle el reumatólogo. El podólogo es una de las especialidades que prácticamente no refieren pacientes, porque un túnel tarsiano o un problema de artrosis o de la primera articulación metatarsofalágica no es una indicación de ir a reumatología. Ahora bien, hay pacientes que sufren de artritis reumatoide y tienen un pie reumático que necesita verle un podólogo, pero ese ya no me lo manda el podólogo, ese se lo mando yo a él. Ah, ok. Entonces usted cuando se necesita por el padecimiento
en ciertas áreas del cuerpo, específicamente en el pie, entonces usted remite al podólogo. Sí, así como también puede hacer un referimiento a un ortopeda cuando un paciente padece de artritis reumatoide y por el paso de la artritis en una articulación en concreto, como la rodilla, ha habido un desgaste o una artrosis secundaria, pues entonces ya si eso se sale de la mano de la consulta clínica y necesita una evaluación quirúrgica, pues el cirujano del lugar sería un ortopeda que trate el tema de esas articulaciones, porque hay diferentes como que microespecializaciones. En este caso sería un ortopeda que haga prótesis de rodilla, por ejemplo. Doctora, tenemos muchas preguntas. Hay una que comienza diciendo, estoy sintiendo muchos dolores en mis articulaciones y mi mamá las padece. ¿Es la enfermedad reumática o autoinmunitaria hereditaria? Depende, porque todas las enfermedades pueden tener de cierto modo un componente genético que no necesariamente sea transmitido a todas las otras generaciones. Por ejemplo, hablábamos al principio de la artrosis, que podía ser un desgaste visto más allá en personas de mayor edad, digamos 60, 70 años. Hay un componente familiar que se repite. Personas que tienen desgaste de rodilla y su mamá, su tío, su prima lo han tenido. Bien, pero esas son asociaciones que hemos visto. No es lo mismo cuando en tu familia hay una persona que padece de lupus eritematoso sistémico o de artritis reumatoide, que son otro grupo de enfermedades que necesitan un tratamiento riguroso más allá que control del dolor. O sea, hay que controlar la enfermedad para evitar una serie de problemas en el organismo, incluso daños de órganos, dependiendo de la enfermedad que sea. Y sí también pueden tener un componente familiar. No una herencia clara, pero sí una, digamos que, agrupación familiar. Porque el tema de la genética y la herencia es muy complejo y no nos va a dar el tiempo de hablar de ello. Doctora, es cierto que las enfermedades reumáticas son de naturaleza muy compleja y difícil de diagnosticar. Depende, porque para mí, que soy reumatóloga, para mí algo puede ser sumamente sencillo porque es el día a día. Pero sí, la reumatología es vista como esa especialidad de los rarólogos. Los reumatólogos somos los rarólogos, tipo Doctor House. Ahí mandan a un paciente y uno tiene que hacer esa labor de detective a ver de qué se trata, si es que se trata de algo que tenga trascendencia en el sentido de que pueda haber una lesión de un órgano o que pueda peligrar la vida del paciente. Pero sí que comentaba hace un rato que nosotros los reumatólogos vemos un grupo de enfermedades llamadas autoinmunes y sistémicas, y esas sí que son bastante complejas. La enfermedad como que prototipo de reumatología es el lupus eritematoso sistémico y pertenece a ese grupo de enfermedades. Si quieren lo puedo intentar explicar de la manera más sencilla. Vamos a ir para allá, doctora, vamos a ir para allá, doctora. En la atención primaria, en análisis de sangre, supongamos, ¿cuáles son los exámenes y pruebas de laboratorio que pueden indicar la posible presencia de una enfermedad reumática? Bueno, sinceramente, yo prefiero que esas pruebas que son de reumatología, yo prefiero que tú mandes al paciente con unos análisis básicos, por ejemplo, un hemograma, unos estudios que me hablen de la función del riñón y del hígado, y ya yo luego me encargo de pedir todas las otras cosas, porque en reumatología todo es muy caro y no hay como que un cajón en el que yo pongo una serie de análisis de reumatología, en el que si está positivo o negativo lo mando al reumatólogo. Eso no funciona y es caro. Entonces, una prueba tiene que ser pedida con criterio y no es que el médico de atención primaria no lo tenga, pero quien se encarga de esa parte más especializada es el reumatólogo. Una analítica básica es suficiente. Hemograma, orina, creatinina, función del hígado. Si quieres pedir pruebas de función inflamatoria como una eritrosedimentación o una prueba de una proteína C reactiva, eso es todo. Ya el reumatólogo se encarga de lo demás. Ya el reumatólogo entonces se encarga de la indicación del famoso factor reumatoide. Sí hace falta, porque recuerde que las pruebas son complementarias, no diagnósticas. Hay muy pocas pruebas que sean diagnósticas y no voy a mencionar ninguna porque ahorita comienza todo el mundo a autodiagnosticarse.
Entonces, se supone que yo escucho la historia que me cuenta el paciente, hago una exploración física, evalúo qué antecedentes familiares tiene el paciente, toma de medicamentos y demás, y ahí yo decido cuáles son las pruebas complementarias para yo diagnosticar o descartar alguna afección que yo considere en el momento de ver al paciente. Bien, doctora, volviendo a la artritis, vamos a la artritis. Esta enfermedad que según me dijeron amigos televidentes en conversatorios que hacemos, la enfermedad del ácido biahúrico, donde se le oxidan a las personas por la edad los engranajes. Entonces, vamos, no te rías, doctora, vamos a hablar de la artritis reumatoide, la artritis, y entonces usted nos explaya, nos explica la artritis reumatoide, la psoriásica, la idiopática, la juvenil. Arranque, doctora. Ok, artritis como palabra es inflamación articular. O sea, es un síntoma, puede ser un signo si yo lo veo, si el paciente me lo cuenta. Y las enfermedades que se llaman artritis, raya, un apellido, tenemos la artritis reumatoide, la artritis psoriásica y la osteoartritis, que realmente es un anglicismo, pero vamos a llamarlo así, osteoartritis o artrosis. Esa es la que dicen que es la de la edad. Pero ¿por qué digo que es de la edad así como que entre comillas? Porque las articulaciones, dependiendo de cuál sea, tiene como que una edad a la cual comienza a envejecer. Por ejemplo, esta articulación que está encima de los tendones del hombro comienza a envejecer, digamos que a los 25 o 30, y nadie con 30 es una persona de edad. Bien, yo puedo ser una persona obesa o trabajar mucho de pie o haciendo esfuerzo y desgastar mis rodillas a los 40 años y no es de edad. Entonces, hay ahí un componente genético, un componente del peso, un componente de quizás otras cosas que no estamos viendo, pero no es solamente la edad. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque la gente entiende que yo solo atiendo viejitos, que soy como una especie de geriatra especializada. Pues les cuento que una de las enfermedades que usted mencionó, la artritis idiopática juvenil, que son realmente un grupo de artritis en la infancia, hay pacientes registrados de 6 meses de edad. ¿Verdad? En este tipo de artritis, ¿también se incluye la ciática? No. Ciática como tal, por definición, es una dolencia que afecta el nervio ciático. Incluso la pseudociatalgia también afecta el nervio ciático, aunque los componentes que se ven involucrados son diferentes. Ciática, como tal, es un dolor producido por irritación nerviosa. ¿Que la vemos los reumatólogos? Sí, pero no es una artritis. O sea, doctora, que la ciática, porque hay muchas personas, no sabía eso, que padecen ciática. Y inclusive conocidos han dicho, yo lo he oído decir, tengo que ir al reumatólogo porque estoy padeciendo de ciática en la pierna izquierda. Bueno, pero vamos a hablar de la ciática como término médico, porque lo que una persona que no tiene formación médica llama ciática, no necesariamente sea. Yo he visto pacientes en la consulta, de hecho la semana pasada, que me venían contando que tienen una ciática de no sé cuántos años en tratamiento con X medicamento y no mejoran. El caso es que el dolor de la ciática se refleja en una parte de la espalda, la nalga, el muslo, la pierna, que otras dolencias a ese nivel local lo pueden producir. Solo que la ciática, como es compresión nerviosa de esas raíces que salen de la zona lumbar, la columna, lo que nosotros llamamos la cadera, mal llamado cadera, y esos nerviositos que van hacia la pierna, el dolor es referido. O sea que cuando yo me toco la pierna en ese lugar donde yo tengo ese dolor referido por la ciática, no tiene por qué dolerme. Pero si te duele, entonces habrá que ver si hay ahí algún componente de bursitis, de tendinitis o algún otro problema local que pueda parecerse o confundirse con ciática. Ahora bien, usted pudo haber tenido una ciática en algún momento de su vida y luego tener algo que se parezca y no serlo. La diferencia se hace en la consulta.
Entonces hay que hacer una diferencia de la ciática que digo yo como término médico y diagnóstico y la ciática que dice mi vecina que ella cree tener. Ven, hay gente No, que... doctora, y según una amiga televidente, ella cura la ciática, ella tiene unos remedios con unas hojas de aloe, de esto ¿cómo que se llama esto que esta babosa, esta penca babosa? Salvia, Ella savia. sabe, sabia, ella, sí, sí, y dice, y yo la curo con cebo bien caliente, y eso puesto, y yo curo la ciática. No sé. A saber Imagínense. qué tipo de ciática era, no sé. Sí, doctora, tenemos una cantidad de preguntas sobre este problema que también dicen que la padecen mayormente las damas. Doctora, artrosis. Díganos de la artrosis y cómo las damas principalmente pueden sobrellevar esta patología y cómo se trata la artrosis. Esto, doctora, después de la pausa. Doctora, antes de irnos a la pausa, le dejaba en el aire la pregunta después de la inquietud sobre el problema del padecimiento de ciática, el asunto de la artrosis. Tenemos una cantidad de inquietudes sobre las artrosis, mayormente de damas. Díganos, doctora, esta afección, la artrosis, ¿por qué sucede mayormente en damas? ¿Por qué a cierta edad y cómo se trata? Bien, la artrosis es la osteoartritis, es el tipo de artritis más frecuente. Y por suerte no es un padecimiento que involucre otros órganos, ni va a peligrar su vida, pero sí es uno de los motivos más frecuentes de ir a la consulta porque produce dolor. Bien, las damas, ¿qué pasa con las damas? Las damas son amas de casa, trabajan fuera de su casa, son como si fueran atletas de alto rendimiento sin entrenamiento. Entonces es muy frecuente que mientras más usted use sus manos, más se le desgasten, incluyendo ahí el componente familiar. No sé si han visto en las manos que hay como unas deformidades, como si se volvieran más gruesas las articulaciones que están cerca de las uñas, o se ven como unos nodulitos. Bueno, mi meñique que tiene artrosis. No sé si lo ven que está un poquito torcido. Y Sí. yo comencé a padecer de esa artrosis a los 32. Entonces ahí el ¿Cómo, componente de doctora? edad, sí, A los 32 años. comencé a tener dolor ahí y como soy reumatóloga, sé lo que es, ¿no? Entonces, dependiendo de en qué articulación tenemos esa osteoartritis, hay diferentes manejos. Hablemos de la mano, que es como que la más frecuente, y luego hablaremos de la rodilla y la cadera. Bien, en las manos, lamentablemente, no hay un tratamiento que detenga la progresión de la enfermedad. Es decir, yo comienzo a tener un callito ahí que comienza a inflamarse y doler. Esto no deja de doler hasta que se termine de deformar y no sabemos si serán días, semanas, meses o años, décadas. Bien, entonces lo que yo puedo mejorar es el dolor inflamatorio, el dolor que siente la persona, ayudar a que esas articulaciones no pierdan la movilidad. Y hay diferentes tratamientos untados en pastillas, inyectados, que se pueden utilizar, hasta incluso pequeñas ortesis, como si fuera una especie de metal que me le da estabilidad a la articulación, sobre todo a la del pulgar. Aquí en la base es muy frecuente que en las amas de casa esta se desgaste también. Entonces tenemos artrosis de las manos y la risartrosis, que de hecho hay una ortesis para esa articulación. De una marca en concreto se llama Risomed. Bien, entonces ahí tenemos tratamientos que son médicos y como que terapéuticos, digamos, como eso de la pequeña ferulita que se puede colocar. Ya cuando el asiento es la rodilla o la cadera, cuando el control del dolor no es lo suficientemente bueno con las medidas que podemos ofrecerle al paciente, con infiltraciones, con eh, colágeno, vamos a decirlo de esa manera, que realmente es ácido hialurónico lo que ponemos dentro de esas articulaciones. La siguiente fase es la cirugía.
Y ahí es donde viene este procedimiento quirúrgico que se llama la prótesis, sea de cadera o sea de rodilla. O sea que estamos hablando de una persona que tiene una articulación bien dañada, pero seamos sinceros, si es un problema que no se quita, realmente si yo recorto esa rodilla y pongo una de metal, estoy quitando el problema y resolviéndolo. Obviamente no vamos a operar a todo el mundo de entrada, tiene que haber un criterio, ¿no? Es una cirugía mayor y es un procedimiento de muy alto costo. Sí, doctora, y en eso mismo de la artrosis tengo dos inquietudes. Primero, en la artrosis de los dedos de la mano, he visto personas que usan un tipo de como de férula. ¿Son las férulas recomendadas para el asunto del dolor a las articulaciones de los dedos? Depende, aunque eso de las férulas está como que entredicho. Hay gente que considera que eso no mejora, hay gente que dice que sí, pero las que son para artrosis son bien pequeñitas y van como desde aquí hasta acá. Si es del dedo completo, probablemente sea para una fractura. Bien, Ok. no son de esas que tienen como clamps. El temor de una amiga televidente con la artrosis. Tengo diagnosticada 8 años con artrosis, me hacen mis estudios periódicamente, no ha aumentado. Tengo temor de la prótesis de cadera. Degenera la artrosis, como bien decía usted anteriormente, siempre la artrosis de cadera en cirugía. No, no siempre. Pues es lo que le decía. Yo creo que el tema de la cirugía, vamos a desmontarle el miedo a eso. Hay gente que necesita la cirugía y luego hay gente que son operables. ¿Por qué lo traigo a colación? Yo hice mi especialidad en España, donde hay una gran cantidad de población envejeciente. Yo recuerdo una señora de 75 años que ella tenía mucho dolor de rodilla a pesar de todas las medidas y se le recomendó ir a una consulta para que evaluaran la cirugía. Ella dijo que ella no se quería operar, que ella quería esperar un poquito más. No habían otras opciones para ella. Pasaron 5 años y la señora ya había tenido un infarto. Cuando ella vino a decidirse por la cirugía, ya no era operable. Entonces hay que tener muy pendiente de que si usted va a sus chequeos médicos y su médico que la conoce le está recomendando la cirugía y usted que probablemente ya tenga más de 60 años, tiene que ser consciente de que si toma ese tipo de decisión, la retrasa y llegado el momento, ya no se puede arrepentir, porque si no se puede operar por un riesgo cardiovascular grande, entonces, ¿de qué valió la espera? Yo creo Así que todas es. estas cosas hay que cogerlas con pinzas, porque si usted va a un médico con el que usted confía y le da una recomendación, se supone que aunque podamos conversar y usted tener una parte activa en la decisión de su tratamiento, quien le está guiando es el profesional. ¿Ve? Entonces no podemos tomar decisiones presos del miedo, ni con desconocimiento ni desinformación. O sea, tiene que estar todo on point. Doctora, la famosa osteoporosis es como una consecuencia de la artrosis. No, no, para nada. Es una enfermedad totalmente diferente. La osteoporosis es una propensión a fractura. Son estas damas o caballeros que se caen de su propio pie, se lo rompió la cadera a doña fulana. Son personas que tienen ese riesgo de fractura porque los huesos están débiles. Y están débiles no porque duelen. Ahora bien, las personas con osteoporosis suelen ser de 60, 70, aunque hay personas más jóvenes que tienen osteoporosis, esto se va a llenar de preguntas. Yo tengo 45 y lo tengo. No estoy hablando de los jóvenes. Lo que pasa es que cuando coexiste el dolor y la osteoporosis, la gente confunde y cree que la osteoporosis duele. Para que la osteoporosis duela tienes que tener una fractura y ese no es el objetivo del tratamiento. El objetivo es prevenir que eso ocurra. Bien. Doctora, la fibromialgia. Uy, bueno, la fibromialgia es una condición de dolor crónico que en la consulta de reumatología se ve muy frecuentemente. Hay otras especialidades que ven dolor crónico, pero la fibromialgia como tal, se los voy a explicar de esta manera. Es como que tú tengas dolor o percibas dolor ante estímulos que son levemente dolorosos o que no son nada dolorosos. Si a usted no le están haciendo nada en ese brazo, no tiene por qué dolerle.
Si aquí viene un niño de 1 año y medio y le da un abrazo, no tiene por qué dolerle el abrazo. Bien, entonces, a veces el problema está en aquí. Y cuando hago así, lo explico. No estoy queriendo decir que usted se lo está inventando o que es mental, sino que en la sinapsis que hay en el cerebro que interpreta todo lo que ocurre fuera y dentro, hay un mensaje que dice, eso es dolor y es dolor fuerte. Y estas personas padecen dolor las 24 horas del día y esto afecta el descanso. Y así al final es como que un círculo vicioso, no descanso bien y tengo más dolor y tengo dolor y no puedo descansar y es muy, muy desgastante, tanto para el médico que intenta hacer cosas para ayudar al paciente como para el paciente que ve pocas respuestas. Doctora, el lupus, yo estoy sorprendido, no sabía que habían tantas personas de los dos sexos afectados de lupus, el lupus eritomatoso. Ay, sí. El lupus es sobre todo un padecimiento de reumatología de mujeres jóvenes en edad fértil. Hay hombres afectados y suele ser más grave en los hombres. Hay aquí un tema de lo hormonal y por eso ahí se asocia con el tema de las mujeres y el embarazo. Muchas mujeres acaban de tener un bebé y de repente brotan con esta enfermedad y como que ha sido como el impulso, como el último gatillo que le faltaba a ese organismo para salir adelante, porque en el embarazo está todo ese tema de las hormonas ahí a flor de piel. Y luego en los hombres, ¿qué pasa? No lo sabemos. Por eso muchas veces no se conocen las enfermedades a fondo y hay grupos de pacientes que tú dices, bueno, está bien, reconozco el tema hormonal en las mujeres y los hombres, y ahí uno se queda como que cri, cri. Bien, entonces, hay ahí un tema de la inmunidad, porque en general todas las enfermedades de reumatología durante el embarazo se apagan. Porque cuando yo tengo un bebé, en condiciones normales, ese bebé tiene mitad del código genético mío y mi cuerpo lo reconoce como propio, pero la otra mitad es ajena y el cuerpo podría atacarlo. Entonces, lo normal es que el sistema inmune haga como que una decompresión para aceptar a ese bebé y que no lo mate mi sistema inmunológico. En todas las enfermedades reumatológicas, las enfermedades se controlan con ese bajón que hay, pero el lupus hace así, sube. Por eso, como es una enfermedad muy frecuente en mujeres en edad fértil y hay algunas que todavía no han tenido hijos, tenemos esa situación de, doctor, ¿cuándo me puedo embarazar? Doctora, ¿cuándo es el mejor momento? Pues el mejor momento para usted embarazarse es cuando la enfermedad esté inactiva, porque hay menor riesgo de que se muera usted, o que se muera el bebé, o que se mueran las dos, y es muy triste. ¿Okay? O sea, doctora, que el lupus no tiene cura, es una enfermedad, es un padecimiento crónico. Bueno, pero realmente, ¿qué enfermedad sí se cura? Dígame dos que se curen. Bueno, la gripe no se cura, doctor. La gripe se cura. Bien, vamos a desmitificar esta parte de que si enfermedad crónica, de si se cura o no se cura, que aquí nada se cura, en términos generales. ¿Usted es hipertenso? Usted no se cura. ¿Diabético? No, Poco. no. ¿Tiene cáncer? Bueno, a los 5 años ya hablamos y ni siquiera así. Bien, entonces, la curación que es para usted, no tener síntomas o no tener la enfermedad, porque la enfermedad está. Entonces, ¿qué decimos de los hipertensos? No se curan, pero sí se controlan. Lo mismo con las enfermedades reumatológicas que son autoinmunes y sistémicas. Para eso estamos dando un tratamiento. El objetivo es que la enfermedad se apague, que usted no la sienta, pero no me deje de tomar los tratamientos que luego pasan cosas. ¿Okay? Entonces no se cura, O así no sea, se cura nada, no se cura ni el COVID, relajando. ok, perfecto, doctora. Muy bien esa explicación, porque realmente el problema de que cuando a la persona se le diagnostica un padecimiento, una patología que no se cura, lo que piensa eso en un cáncer terminal, o piensa, bueno, voy a morir de esto. En la rama de las enfermedades reumatológicas, el reumatismo, la artrosis, la osteoporosis, etcétera, el lupus, la tasa de letalidad por enfermedades reumatológicas, doctora, ¿es una tasa alta? Depende. Pasa una cosa, y es que estas enfermedades tienen el potencial de matarte, sí, como el lupus eritematoso sistémico.
si no se tratan a tiempo, si no se hace un seguimiento adecuado, si no hay lo que se llama adherencia. Adherencia es una palabra que nos encanta a los reumatólogos y a los médicos en general, que quiere decir paciente que se toma su pastilla, paciente que hace su tratamiento, paciente que va a su consulta, que se hace sus análisis y que hace todo lo que tiene que hacer. Todo eso es adherencia. Entonces, la tasa de mortalidad en la gente que no es adherente es altísima, entre que se puede morir de una infección propio de los efectos secundarios de los medicamentos que te damos para mejorarte, y tú no avisas, o no vas a tiempo, o lo dejas estar, o cuando me pasa mucho, por ejemplo, las últimas 2 muertes que han ocurrido en el hospital donde yo trabajo de jóvenes que tenían lupus, los 2 eran la misma situación. Jovencitos de diagnóstico a los 18 años de su lupus, a los 19 años de su lupus, que en el momento que se le hace el diagnóstico le dicen, mire, no solamente tienes lupus, sino que ya de entrada tienes inflamación en los riñones, tienes una nefritis. El paciente se pierde, dice que con tratamientos caseros, algunos son con temas de brujería, santería, yo eso no tengo por qué opinar, ¿verdad? Usted con su creencia religiosa lo que considere. Abandonan el tratamiento, regresan 6 a 9 meses después de que ha ocurrido todo ese desajuste y terminan falleciendo. Bien, entonces no es la letalidad de la enfermedad porque usted lo diagnosticaron y quizás pudo haber habido un desenlace no deseado, pero no se hicieron las cosas como eran. La mayoría de mis pacientes, yo es que solo se me ha muerto una paciente y fue de una tuberculosis maltratada, en el sentido de que la paciente permanecía constantemente con fiebre, no acudió a su médico a tiempo, me la trajeron de asma y no había mucho que hacer, pero eso fue una complicación infecciosa. Bien. Antes, digamos que hace 50 años, la primera causa de muerte de los pacientes con lupus era la afección renal. Ya eso ni se ve. Se ve aquí por el descontrol que hay, por lo lejos que estamos los reumatólogos de muchos pacientes, por lo tarde que se hacen los diagnósticos, pero realmente la tasa de mortalidad en reumatología ha disminuido tanto con tantos medicamentos nuevos que hay. Doctora, finalmente, me han diagnosticado esclerosis múltiple. ¿Es esto igual que la esclerosis sistémica? No, totalmente diferente. La esclerosis sistémica es una enfermedad de reumatología que causa muchas cicatrices, piel dura, entre otras cosas. Y la esclerosis múltiple es una enfermedad de neurología, en la que puede haber afecciones desde la respiración hasta la deambulación y el sistema del equilibrio sobre todo. Doctora, finalmente, la gota. La gota, me encanta la gota. Me llama mucho la atención porque en noviembre, diciembre vi muchísimos pacientes en la consulta privada con gota y fue muy triste para ellos reconocer que venía diciembre, época en la que se toma mucho, se come mucho, y la gota, que es una enfermedad que da artritis por exceso de ácido úrico, no quiere nada que ver con la cerveza y con algunos tipos de alcohol, y cada vez que uno se da una hartura, el ácido úrico es así, eso pega en el cielo. Entonces, después de una boda o después de una celebración como las de Navidad, todos vienen malos. No ha venido ninguno a la consulta, ya estamos casi en febrero. Los espero en marzo. O sea, doctora, que la gota no es como la gente pensaba. O sea, le dio la gota y se murió, se decía antes. Ok. Esa gota es la gota, a esa gota a la que se refieren es un derrame cerebral o un tema Un problema de epilepsia. de epilepsia, pero la gota, la artritis gotosa, es esa enfermedad que tiene que ver con el ácido úrico, que no tiene Doctora, nada que ver con finalmente, estas lesiones de la piel ni con el tomate, dejen eso, que eso no es así. doctora, finalmente, porque he visto por las preguntas y las sugerencias que me hicieron muchos amigos asiduos de consulta participativa, la gente tiene el concepto de que el reumatismo es letal, que eso es incurable, y le llama reumatismo a una gama, por lo que usted ha explicado, de enfermedades reumáticas que creo que no es el reumatismo a que el populachi se refiere. Claro, lo que pasa es que la palabra reuma se refiere a dolor, y la reuma, dependiendo del país en donde tú estés,
puede significar una cosa u otra. En España se le llamaba reuma a todo lo que fuera dolor articular. Y aquí reuma es cualquier cosa que vaya a la consulta del reumatólogo. Entonces, hay una mezcla de conceptos y sí, hay enfermedades que son muy graves y otras que simplemente producen mucho dolor y discapacidad, pero no te matan. Que no se curan, ya hablamos de eso, ¿no? Doctora, se nos fue el tiempo, pero finalmente yo quiero que usted le diga a los amigos de Consulta Participativa, ¿dónde está usted? ¿Cómo se pueden comunicar con usted? Su número de contacto y en qué centro de salud u gabinete está usted. Bien, estoy dando consulta en un centro nuevo que abrió el año pasado que se llama Sendoe. También estoy dando consulta en Rehabilitec y a nivel público en el Hospital Moscoso Puello. También voy un día a San Cristóbal. Si me siguen en las redes, me buscan como doctora Raima Peña, me encontrarán y ahí está todo. Sí, y por cierto que hemos visto, doctora, dándole seguimiento a usted, muchas orientaciones que hace usted a través de Facebook y de las redes, orientaciones valiosísimas. Yo estuve viendo unas orientaciones que usted hace que sí llegan a las personas, a la persona común y les sirven de mucho. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por estar con nosotros en este conversatorio en Consulta Participativa. Además está decirle que las puertas están abiertas. Se nos quedan muchísimas cosas, la fiebre mediterránea, la miopatía, la policondritis recidivante, la polimialgia reumática, la sarcoidosis, en fin. Y con esto la queremos comprometer para una próxima entrega. Sí, claro, yo lo que necesiten, siempre estoy disponible. Nos ponemos en ello y me encanta informar a la población. Ese es mi objetivo con las redes. Gracias, doctora, por eso y ciertamente que ese es el objetivo fundamental de Consulta Participativa, orientar la población con respecto de lo más valioso que tiene la persona, que es su salud. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Bien, amigos televidentes, después de este interesantísimo conversatorio con la doctora Raima Peña, reumatóloga, solo nos resta hacerle nuestra acostumbrada exhortación en tiempos de pandemia. Por favor, convertámonos en herramientas de salud. Protejámonos y protejamos a los demás. El COVID no se ha ido. Su hijo Omicron está con nosotros y haciendo estragos a nivel mundial. Practiquemos continuamente el lavado de manos. Usemos las mascarillas y mantengamos el distanciamiento social en la medida de lo posible. Si no es imperativo, permanezcamos un poco más en casa. Si no hay que salir, quedémonos en casa. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega.